Compañeros, nos pide Lourdes, de Europa Press concretamente, si podíamos hacer prueba de sonido, decirnos si os entra correctamente, ¿vale? Buenos días a todos. Espero que estéis todo bien. El objeto de la rueda de prensa es informar de la publicación en el DOE esta misma mañana de la orden que regula la presentación y pago telemático del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que es el conocido como modelo 600. Es el impuesto, para que sirva de ejemplo y nos situemos, el tributo que se paga, el impuesto que se paga cuando se compra una vivienda. Con esta novedad damos un nuevo paso muy importante con un servicio tributario digital que permitirá la presentación telemática de este tributo los 365 días del año, las 24 horas del día. Permitirá la reducción de los desplazamientos en las oficinas tributarias, que en estos momentos es muy necesaria. Igualmente, se evitará tener que acudir a la ventanilla de una entidad financiera colaboradora en la recaudación. Es un servicio que estará disponible para los particulares que quieran presentar su propia autoliquidación y para los profesionales habilitados para la presentación telemática de este concepto. Ha sido y es un servicio muy demandado por la sociedad y por determinados colectivos, colegios y asociaciones profesionales fundamentalmente, que sin duda alcanza mayor relevancia en el actual estado de alarma, en el que los servicios electrónicos adquieren un papel esencial y de esta forma impulsar los servicios electrónicos sin detrimento de los servicios que actualmente se prestan de forma presencial. Se enmarca dentro del proceso y dentro del plan de modernización digital de la Junta de Extremadura y con su puesta en marcha se amplía la cartera de servicios electrónicos, se simplifican los procedimientos, posibilita el acercamiento a ciudadanos y empresas de trámites a la Administración y se puede realizar desde casa y en cualquier momento y, como decía anteriormente, los 365 días del año, las 24 horas del día. Para facilitar su confección, en el portal tributario, que es donde se publicará este servicio, incorporará información de los conceptos habilitados telemáticamente, guías de conceptos, exenciones, aspectos generales, etcétera. Tras la presentación telemática y en el caso de que resulte a ingresar, se ofrecen dos vías de pago. Una en ventanilla, digamos que es el sistema tradicional, a través de la carta de pago generada con la presentación y otra de forma telemática, que es una novedad, es decir, no solo la presentación va a ser telemática, sino también el pago puede ser telemático, a través de la pasarela de pago corporativa de la Junta de Extremadura. Con esta herramienta, como decía anteriormente, se efectuará la presentación telemática y se evitará tener que acudir presencialmente a las oficinas tributarias de la Administración autonómica e igualmente se podrá efectuar el pago telemático, con lo que se evitará tener que acudir a la ventanilla de una entidad financiera. Esta nueva habilitación, como decía anteriormente, se suma a la de los nuevos servicios electrónicos puestos en marcha por la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública en el área tributaria y supone importantes avances en modernización digital
y, como decía anteriormente, se incluyen dentro del Plan de Modernización Digital de la Junta de Extremadura, que para nosotros siempre ha sido muy prioritario, pero no cabe duda que en estos momentos, por la crisis sanitaria que estamos atravesando, aún más. Estos nuevos servicios a los que hacemos referencia, algunos de ellos ya están puestos en marcha y ya han cosechado verdaderos éxitos, y sobre todo en este sistema, en la actual situación de crisis sanitaria, como son el sistema de gestión de citas previas, la emisión online del certificado de estar al corriente con la Hacienda Autonómica, el programa de confección online de autoliquidaciones de sucesiones y el servicio de pago desde el portal tributario. Respecto al sistema de gestión de citas previas, posibilitó la reapertura de las ventanillas de los servicios fiscales. Nosotros las oficinas tributarias las abrimos desde mayo, el pasado 28 de mayo, después de pasar la etapa dura del confinamiento. Las abrimos. El sistema de gestión de cita previa pues, nos sirvió para abrir con todas las recomendaciones de seguridad elaboradas por las autoridades sanitarias. Sin duda, fue un reto organizativo para evitar las concentraciones y aglomeraciones, y actualmente disponemos de 28 mesas en las oficinas gestoras de Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia. Actualmente estamos dando en torno a 235 citas diarias. Sin duda, el servicio más demandado es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Estamos gestionando, desde mayo hemos gestionado casi 46.000 citas, de las cuales casi 31.000 se corresponden al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que es justamente el servicio que ponemos hoy en marcha, es decir, el servicio telemático que ponemos en marcha a través del conocido modelo 600 del impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Esos 31.000 respecto a las 46.000 citas equivalen al 70% de las presentaciones. Es decir, podemos evitar, si se hace uso de este sistema, podemos incluso evitar ese 70% de citas presenciales en la oficina tributaria. Por lo tanto, en cuanto a las citas previas, podemos decir que el balance ha sido y es positivo, más allá de momentos puntuales de sobrecarga que se han ido solventando con dotación de personal en aquellas oficinas que tenían mayor carga de presentaciones. Por otro lado, hemos puesto en marcha el certificado de estar al corriente con la Hacienda Autonómica. Lo tenemos disponible desde diciembre en el portal tributario y en la sede electrónica, y sin duda posibilita la agilidad de los procedimientos administrativos. Ya es un servicio novedoso que lo pusimos en marcha desde diciembre, pero a pesar de que lleva poco tiempo, ya representa, es decir, la emisión de los certificados telemáticos ya representa el 50% de los certificados emitidos de forma presencial. Esperamos y así deseamos que tengamos el mismo éxito con el modelo 600 que ponemos a partir de esta semana en marcha. Un ejemplo de los certificados de estar al corriente con la Hacienda Autonómica, un ejemplo práctico, es el actual Decreto Ley 1/2021, que se aprobó la semana pasada, por el que se aprueba el programa de ayudas para la recuperación y reactivación de la hostelería, turismo y comercio y otros sectores más afectados por la crisis sanitaria, en la que para ser beneficiario se exige estar al corriente con la Hacienda Autonómica. De esta forma, los interesados que quieran solicitar, que quieran optar a estas ayudas, pues directamente, telemáticamente, pueden obtener este certificado de forma telemática. Por otro lado, se ha puesto en marcha las autoliquidaciones online del impuesto de sucesiones. Esto lo dimos de alta en abril del año pasado, es el conocido como 650 y es una ayuda en la complementación de la autoliquidación. Ofrece información actualizada sobre trámites previos, documentación requerida y oficina competente. Desde su puesta en marcha se han generado 14.400 modelos. Por otro lado, vamos a poner en marcha un servicio también muy importante, insisto, más en estos momentos, que para nosotros siempre ha sido prioridad los avances tecnológicos, pero sin duda alguna en estos momentos aún más. Se habilitará en el portal tributario de la Junta de Extremadura el servicio telemático de pagos de deuda, que permitirá el pago con tarjeta de determinadas liquidaciones emitidas por la Administración tributaria desde un dispositivo electrónico. De esta forma, los ciudadanos y empresas no tendrán la obligación de desplazarse para cumplir con sus obligaciones fiscales a las entidades financieras. El número de contribuyentes que podrían beneficiarse de esta medida ascienden a 4.300 aproximadamente al año. En estos casos, la carta de pago, cuando se emita por parte de la Oficina Tributaria Autonómica, incluirá un código QR
que navegará directamente con un lector móvil, que navegará directamente al portal tributario de la Junta de Extremadura y en el que, cumplimentado 4 sencillos campos, dará la opción de pagar con tarjeta. Sin duda es un avance muy importante, al igual que con el modelo 600. Y ya para terminar y en forma de conclusión, todas estas actuaciones, como he dicho anteriormente, se dirigen a ampliar los servicios electrónicos ofrecidos al ciudadano, facilitan el cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de sus derechos y obligaciones de forma telemática, especialmente importante en la actual situación de crisis sanitaria. Seguiremos trabajando en esta línea para poner en marcha nuevos servicios, entre ellos los servicios electrónicos con notarios, que posibilitará que la Administración reciba la copia simple electrónica o la liquidación del impuesto por el propio notario, incluso desde la notaría. Como decía, son avances importantes en modernización digital en el área tributaria. Seguiremos trabajando en la puesta en marcha de nuevos servicios y, por mi parte, nada más. Si tienen alguna pregunta o aclaración, quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, director, por su intervención. Abrimos turno de preguntas para los compañeros que nos siguen de los distintos medios de comunicación, por si quieren ampliar alguna cuestión o resolver alguna duda. Compañeros, si os parece, si tenéis alguna duda, solicitáis la palabra y os la vamos cediendo. Óscar Bailador, de Radio Nacional. Hola, buenos días. Al respecto de esta presentación, hoy el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar una serie de fondos también para la modernización de todas las administraciones, incluida la regional. Quisiera saber si gracias a esos fondos se van a dar más pasos en esta digitalización y cuáles serían esos pasos. Gracias. Sí, todas las actuaciones que acabo de hacer referencia están todas financiadas con el programa operativo normal, es decir, con el programa operativo de fondos operativos tradicionales. Sí es cierto que vamos a recibir ahora nuevos fondos para modernización digital y, sin duda, los vamos a aprovechar. Además, son muy necesarios, como decía anteriormente, más en estos momentos, más en los momentos de crisis sanitaria, y los vamos a aprovechar para abordar cuestiones internas de la Administración de cara a instalar nuevos procesos tecnológicos, un sistema tributario global, único, que también va a incluir nuevos procesos telemáticos y nuevas funcionalidades, sobre todo del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Y el siguiente paso sería abordar ese sistema interno de gestión tributaria y también por la vía del impuesto sobre sucesiones y donaciones, que es un impuesto mucho más complejo que el impuesto sobre transmisiones patrimoniales porque requiere de mucha documentación. Pocas comunidades autónomas lo tienen dado de alta, pero nosotros trabajaremos en esta línea, aprovecharemos esos fondos tan necesarios y, sobre todo, de cara a facilitar los derechos y obligaciones de los contribuyentes extremeños. ¿Alguna cuestión más, Óscar? Sí, y también le quería preguntar, a lo mejor se escapa un poco de su ámbito, pero estamos hablando sobre todo de tributos. Me gustaría también preguntarle en cuanto a tramitación. Hablamos del pago de impuestos, pero hay muchas veces tasas, impuestos que requieren una documentación que se tiene que seguir presentando de forma presencial. En ese sentido, me gustaría saber si también hay avances al respecto, de poderlo entregar mediante, no sé, un mail o algún otro tipo de sistema que no requiera ese desplazamiento. Bueno, la tasa al final son impuestos que al final gravan la prestación de servicios públicos. Al final es una prestación de un servicio que lógicamente debe ir acompañada de una documentación, pero sí es cierto que las tasas con mayor tramitación, como por ejemplo puede ser la tasa de caza, se está trabajando la tasa de ITV, que ya la tenemos en marcha con el pago del modelo 50 vía portal tributario, incluso también la tasa de derechos de exámenes, que estamos trabajando para que, en este caso, el opositor directamente con la presentación y con el pago del impuesto quede registrada su tasa, en este caso su solicitud. Por lo tanto, sí que estamos trabajando en esa línea, sí que vamos a aprovecharlo también. En el caso del pago ya se está haciendo mediante el modelo 050 y queremos lo que es unir el pago con la presentación de la solicitud, sobre todo en esos procesos multitudinarios en los que se exigen muchas solicitudes.
¿Alguna cuestión más? Pues creo que es todo. Director, muchas gracias y también a los compañeros que han seguido esta intervención. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días.